para la alcaldía de Bilbao. Hoy nos acompaña María del Río Pereda, que es candidata de Euskal Herria Bildu a alcaldesa de Bilbao. María, ¿qué tal? Eso es, bueno, muy bien. Bueno, además, decía yo antes, es nueva en estas lides, ¿no? Sí, eso es, he participado en EH Bildu desde el comienzo y antes en movimientos sociales y luego sí que he ocupado algún cargo. Por ejemplo, estuve en la Diputación de Guipúzcoa cuando estuvo EH Bildu en el gobierno, 2011 a 2015, de directora en el Departamento de Políticas Sociales, y luego en las Juntas Generales de Vizcaya también, como asesora del grupo de EH Bildu. Pero es verdad que esto de tanta exposición pública es muy novedoso para mí. ¿Y qué tal lo lleva? Pues muy bien, la verdad que a veces puede resultar un poco cansado, ¿no? Pero es sin duda muy interesante, ¿no? Tener primero oportunidad de explicar, ¿no? De exponer nuestro programa, de confrontar en los debates y luego la parte de mítines, de actos en los barrios con la gente, pues muy interesante y sobre todo muy ilusionante, ¿no? Ver la gente, pues eso, con la ilusión, la energía que está poniendo en estas elecciones y que eso se transmite y se contagia. Bueno, ¿y qué haría, por ejemplo, si el día 29 tiene que entrar en el ayuntamiento como alcaldesa? Bueno, pues ningún problema, estaría encantada. Pues son muchas las cosas que haría, que cambiaría, y de hecho eso fue, ¿no? lo que me motivó a dar este paso, porque no me sentía representada por el ayuntamiento actual. Me parece que los bilbaínos y las bilbaínas somos más feministas, más ecologistas y más de izquierdas que nuestro ayuntamiento, y creía que eso era necesario que se pudiera vislumbrar. Y en cuanto a medidas concretas, pues muchísimas, ¿no? Podríamos empezar, por ejemplo, por vivienda, que creo que es un problema en estos momentos muy importante y que además la vivienda como derecho básico afecta a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que hace, por ejemplo, en este caso Euskal Herria Bildu, en vivienda, desde el Ayuntamiento de Bilbao, teniendo en cuenta las competencias que hay, ¿no? En este caso? Claro, por supuesto. Sí, eso es verdad que a veces tenemos muy en cuenta, y debe ser así, ¿no? Las competencias de cada una de las instituciones, y parece que el ayuntamiento tuviera pocas, pero cuanto más te acercas, cuanto más te aproximas, te das cuenta de todo el potencial que tiene, ¿no? Como siempre se dice, la institución más cercana a la ciudadanía, y lo verdad que es esa frase, ¿no? Desde el ayuntamiento, desde el ámbito municipal, siempre se han podido hacer muchas cosas, pero desde la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso, todavía falta el Senado, gracias en parte al acuerdo también de EH Bildu, vamos a tener todavía mayores competencias, por ejemplo, para limitar el precio del alquiler, o mayores competencias también para poder hacer frente a esos pisos turísticos no legales que me temo proliferan, ¿no? Por Bilbao, o también para adoptar medidas para incrementar el parque de vivienda social, que es muy necesario. En viviendas municipales, que siempre ha sido característica del Ayuntamiento de Bilbao, que dispone además de muchas viviendas, ¿cree que debería ampliar su parque en este caso? Sí, desde luego, el parque de vivienda municipal de Bilbao lleva muchos años estancado, en el que no se ha ampliado. Sí que ha habido modificaciones, ha habido nuevas, pero lo que han hecho es sustituirse, no ampliarse el número, y hay una lista de espera importantísima. Tenemos que aprovechar esos nuevos ámbitos, ¿no? De desarrollo de Bilbao para generar nueva vivienda, pero también deberíamos aprovechar en todos los barrios para que no se produzca esa diferencia entre barrios, que me temo cada vez es más palpable. ¿Cree que hay distintas velocidades en el propio Bilbao, en los barrios? Sí, yo creo que debemos, ¿no?, traer los barrios al centro, ¿no? Que no tengan este carácter periférico, y necesitamos una ciudad de ciudades, ¿no? Un Bilbao descentralizado, donde poder hacer vida en nuestros barrios, pero a la vez que esté bien comunicado, porque es verdad que vivir en un barrio u otro condiciona nuestra vida. En algunos barrios hay hasta 7 veces más probabilidades de estar en paro que en otros, y en los barrios con una situación de mayor pobreza no llegan a 1/3 de la renta de los de mayor riqueza. Pero incluso hay datos todavía más alarmantes, ya que
estas desigualdades afectan incluso a la esperanza de vida. En Otxarkoaga es 6 años menor, por ejemplo, que en el centro. Desde luego hay mucho que hacer. Bueno, si mirando sobre el ejemplo, sí, eso que está sucediendo en los barrios ahora mismo. Claro, para que no tengamos solamente barrios dormitorios hay que generar actividad, ¿no? Y muchas veces esa actividad no está llegando a los exteriores, ¿no? Por la periferia, por decirlo de alguna manera, si miramos el punto central aquí, ¿no? En el centro de Bilbao. Sí, es verdad, necesitamos actividad y en esto podemos hablar de muchas cuestiones, desde, bueno, lo primero que se me ocurre, por ejemplo, sería el comercio, porque estoy pensando en muchas veces paseando por Bilbao que se ven calles donde hay muchas lonjas cerradas, muchas lonjas con esos carteles de se vende, se alquila, y eso es un problema de falta de empleo, como mencionabas, pero también de falta de generar barrio, ¿no? De generar comunidad, y que influye incluso hasta en la seguridad. El que no encontremos, ¿no?, espacios abiertos a nuestro paso, más allá del comercio y de una ciudad cada vez más enfocada en los servicios. También entendemos que tenemos que apostar por la industria, porque es algo también que nos caracteriza, ¿no?, a Bilbao, a Vizcaya, con este pasado industrial, pero desde luego tenemos que apostar por una industria nueva, ¿no?, una industria 5.0 que tenga en cuenta, que sea sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de sus trabajadores y que la tengamos también el propio Bilbao. Para eso apuntábamos, entre otros, a Punta Zorroza. Bueno, pues sí, ese es uno de los capítulos, ¿no? Porque decías que las áreas de expansión están muy limitadas. Hablamos de Zorroza, una de las áreas que podría ser de expansión del nuevo Bilbao, que está ahora mismo ya pues poco a poco creciendo. Otra futura que ya veríamos, que hay un soterramiento, por ejemplo, del tren en la entrada a Bilbao, pues ahí también se generaría otro espacio, pero muy poquitos más quedan ya para que Bilbao crezca. Sí, teníamos, por ejemplo, en la zona de Abando, que en ese caso esperemos, ¿no?, que el soterramiento se produzca lo más pronto posible, aunque bueno, las fechas parece que se van atrasando. También entendemos que no debemos vincularlo con la llegada del tren de alta velocidad, pero en cualquier caso sí que se genera una oportunidad y un reto en ese espacio, una oportunidad de generar más viviendas sociales, más equipamientos, espacios verdes que tanta falta nos hace en el centro de Bilbao, y creemos que es muy importante que todo se haga con la participación de los vecinos y vecinas, porque antes hablábamos de desigualdades y ese es un lugar simbólico también en ese aspecto, ¿no?, porque una vez que desaparezca esa trinchera se conectarán dos barrios en una situación socioeconómica muy diferente, y esperemos, ¿no?, que se tengan en cuenta ambas realidades, que suponga una mejora para ambos barrios, pero por supuesto sin quitarle, sin restarle identidad a ninguno de ellos. Y además de eso, otras zonas, hablábamos de Zorrozaurre, como les gusta decir a los vecinos, la Ribera de Deusto, que ha sido siempre, y Punta Zorroza, y bueno, toda esa zona lo que sí queremos es que son planificaciones que tienen ya más de 20 años y pensamos que deberían adecuarse a las necesidades, a las realidades y a las demandas actuales. Que tienen que ver también con los impactos del cambio climático, con las nuevas formas de movilidad, y pensamos que se ha apostado en esos ámbitos por un urbanismo ya caduco. Bueno, y precisamente, ya que menciona el cambio climático, a pesar de la ley de transición que ahora mismo se aprobaba en el gobierno vasco, ¿no?, que nos pone la frontera en el 2050 para la neutralización de las emisiones, también habría que hacer un capítulo, un repaso energético desde el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Sí. De cómo generar energía, cómo consumirla o cómo distribuirla. Sí, desde luego. Y aquí sí que no sé ni por dónde empezar, ¿no?, de los ámbitos que tienen que estar implicados, porque además las ciudades los va a impactar, ¿no?, a todas las ciudades el cambio climático, la crisis energética, y por lo tanto es el momento de intervenir, de tomar decisiones valientes y de hacerlo ya, porque ese impacto va a venir queramos o no, y todavía estamos en disposición de adaptarnos mejor y adecuarnos mejor a lo que está por venir, que además es lo que están haciendo las ciudades europeas si miramos a nuestro alrededor, y hay mucho que hacer en muchos aspectos, en movilidad, por supuesto,
pero hay mucho que hacer también incluso en urbanismo. Hoy igual no es el día más adecuado para pensar en esto, hace fresquito, pero sabemos que cada vez son más frecuentes esos días de calor intenso. Se produce el fenómeno de las islas de calor, ¿no? Que se dicen por todos quienes vivimos y por ese asfalto que tenemos, que incrementa la sensación de calor y que tiene efectos adversos, no solo que nos resulte incómodo, sino es que incluso se producen fallecimientos. Y si paseamos por esos lugares del Bilbao más tradicional, por ejemplo el Parque Doña Casilda, el Campo Volantín, los Jardines de Albia, se me ocurre que había un urbanismo muy con árboles, con fuentes, con lugares donde sentarse. Y sin embargo las plazas nuevas, si vas a Basarrate, a Deusto, etcétera, etcétera, pues es un urbanismo, bueno, que se apuesta por el asfalto y que creo que contradice cualquier recomendación actual. Bueno, ya que han mencionado la movilidad, vamos a centrarnos también en ese capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaría del sistema que ahora mismo hay en Bilbao? En este Bueno, ámbito, y si cambiaría algo, que no sé si cambiaría, vamos. sí, se ha avanzado, pero queda mucho por hacer, desde luego. Tenemos, por ejemplo, la línea 4 de metro, esa deuda histórica con los barrios del sur, que además me gustaría, bueno, reconocerles que recientemente han creado una plataforma y se han juntado más de 77, ¿no?, asociaciones para reclamar todavía con más fuerza, si cabe, sus demandas, entre ellas, por supuesto, la de la movilidad. Pero hay también mucho que hacer, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la movilidad en bici. Tenemos un recorrido de Bidegorris que no siempre tiene mucho sentido. Hay veces, ¿no? Por ejemplo, en Zorroza de repente te encuentras con un muro, está el de Miribilla que no conecta con ningún lado. Esos lugares, ¿no?, donde recoger las bicis no están pensados para que haya una intermodalidad, para que conecte, por ejemplo, con el transporte público. Necesitamos una ciudad que sea amable para caminar, que la caminabilidad sea lo prioritario, porque en el fondo utilicemos otros medios o no, peatones somos todos, ¿no? Y necesitamos también peatonalizar más calles, los servicios de autobuses. Eso va a ser un reto bien interesante la próxima legislatura, porque se van a licitar de nuevo ese servicio de Bilbobús y las necesidades actuales no se recogen. Entonces tendremos que pensar cómo reordenar esas líneas para que de verdad se conecte a los barrios. Y todo eso se dice que hay un informe, nadie lo conocemos. Esperemos que este ayuntamiento, no muy dado a la participación en este ámbito, sí que lo haga y sí que apueste por contar con las necesidades, con la experiencia y las propuestas de los vecinos y vecinas. Bueno, hablando de propuestas, es verdad que hemos estado disfrutando de una movilidad en autobuses, por ejemplo, de precio reducido. Seguimos así porque venía desde el gobierno central, ¿no?, con estas subvenciones. ¿Son partidarios de mantenerlas, de ampliarlas o de buscar incluso hasta, si es posible, la gratuidad? Es un ámbito a bueno, analizar. aunque se habla de 50 millones, claro, que es lo que vale el servicio. Yo creo que desde luego, como mínimo, habría que ampliar la situación actual, sin duda alguna. Con eso ganamos, es una apuesta necesaria, es una apuesta que vemos que fomenta la movilidad y que tiene efectos. Antes hablábamos del cambio climático, que tiene efectos, claro, y yo creo que es un camino que tiene que llegar para quedarse. Y esperemos que esta vez se haga de manera un poco más ágil, ¿no?, y sin tener que ver estas broncas o estas entre el equipo de gobierno. Bueno, de todas formas, también lo que tenemos es una ciudad que envejece. Es un Bilbao que envejece. Bueno, envejece Euskadi, o sea, Vizcaya, Euskadi, Europa, pero es una ciudad que envejece, ¿no? Y muchas veces los problemas de movilidad vienen dados porque en muchos barrios se concentran precisamente personas mayores, ¿no?, que tienen otras necesidades distintas. ¿Se está adaptando a la ciudad? ¿Se adapta bien? ¿Qué habría que modificar en todo eso? Sí, hay veces que pensamos en colectivos concretos, ¿no?, cuando hablamos de movilidad, de accesibilidad, porque es verdad que Bilbao tiene una orografía complicada, pero una accesibilidad, un Bilbao que piensa en todas las personas, es un Bilbao cómodo y agradable para todos, ¿no? Lo que tiene que ver con personas mayores, pero también con la infancia, ¿no? Un Bilbao que se adapte a los niños y a las niñas va a ser un Bilbao mejor
para todos y para todas, ¿no? No son medidas que mejoren la calidad solo de unos pocos, aunque es verdad que pueda incidir especialmente en ellos. Y desde luego la accesibilidad es fundamental. Tenemos un Bilbao diverso, con gente con necesidades diferentes, y un Bilbao accesible es desde luego calidad de vida. Y así como he tenido la oportunidad, y ha sido una de las cosas más bonitas para mí esta campaña, que es poder visitar todos y cada uno de los barrios de Bilbao, y aunque por supuesto había estado en todos, pero mirarlos con esos ojos, ¿no? Con otros ojos, poniéndote el foco, ¿no? O las gafas de cada uno de esos vecindarios, pues bueno, no tiene nada que ver. Y es verdad que en algunas zonas, en algunos barrios, esos problemas de accesibilidad son más alarmantes, porque dificultan a algunas personas incluso salir de su propio domicilio, ¿no? A veces se hacen avances, pero que se quedan a mitad camino. Y por supuesto eso tiene que ser una de las prioridades. Bueno, en este Bilbao amigable, vamos a decirlo así, ¿no? Para poder vivir, encuentra inseguridades, porque eso es otro de los temas que salen en esta campaña también, sobre si Bilbao es más o menos inseguro. Sí, ese debate, ¿no? Parece que está queriendo copar los debates esta campaña. Y bueno, yo diría que Bilbao es una ciudad segura. Es verdad en cualquier caso que esa sensación de inseguridad que se pueda tener también nos puede limitar mucho la vida, y tenemos que reflexionar y ver cómo mejorar. La seguridad hay que pensarla a medio plazo, a largo plazo, actuando desde hoy mismo y no repitiendo, ¿no?, las mismas recetas una y otra vez. Me gustaría destacar que tuvimos en 2018, todos los partidos firmamos un pacto de seguridad que hablaba de la prevención, hablaba de policía de cercanía, de ver, ¿no?, a las policías municipales a pie por nuestros barrios, y es en eso en lo que queremos seguir incidiendo y seguir aumentando. En cualquier caso, seguridad también es tener acceso a la vivienda, seguridad también es poder no las mujeres caminar tranquilas, seguras por la calle, es también acceso al empleo, es tener unas vidas dignas. Y para eso tenemos que tener un concepto de seguridad amplio en el que pensemos, por supuesto, en un modelo policial, pero pensemos también en urbanismo, pensemos en que tengamos un comercio activo, pensemos en desigualdades sociales, y por eso creo que ese enfoque abierto del que sí que se dotaba el pacto de 2018 llegue a todas las políticas. También, por ejemplo, probablemente muchos de los oyentes han participado en sus barrios, en los distritos, en esos consejos de seguridad, y que también adopten esa visión amplia de la seguridad, y que se nos tenga en cuenta todo sin recurrir a esos eslóganes alarmistas, como eso, no sé, para el delincuente y cosas así que hemos escuchado, que no tengo claro que aporten mucho. Bueno, pues esta es otra de las realidades que en este Bilbao hay. Antes, cuando estaba hablando de las diferencias en los barrios, sí que me quedaba un capítulo, ¿no?, que son las diferencias sociales que hay incluso en el propio Bilbao, ¿no? Dependiendo del barrio, pues hay una realidad socioeconómica que contrasta con la de otro, incluso en el mismo barrio también, ¿no? Existen en algunos barrios también incluso separaciones, ¿no? ¿Se atiende adecuadamente a la persona vulnerable en Bilbao? Yo creo, y eso es uno de los pasos que tenemos que dar en Bilbao. En Bilbao hemos construido muy en vertical y tenemos que empezar a construir en horizontal. A todos nos gusta que nos digan lo bonito, ¿no?, que está en nuestra ciudad, pero tenemos que empezar a pensar más en el continente que en el contenido, y queremos que Bilbao en eso también sea punta de lanza, que Bilbao también sea referente en la defensa de los derechos para todas las personas. Me temo que no lo está siendo en este momento. La tasa de desempleo juvenil en el Bilbao metropolitano es de las más altas de Europa, y según datos del gobierno vasco encabezamos el ranking de pobreza. Por lo tanto, hay mucho por hacer. Para atacarlo se debe hacer de forma transversal en todos los ámbitos del ayuntamiento, pero si hay uno que vinculamos más directamente con el ámbito de la vulnerabilidad, es el de los servicios sociales. Y en el caso de los servicios sociales hay mucho por hacer en el ámbito municipal.
son, para empezar, la puerta de entrada al sistema de servicios sociales, para acudir a cualquier servicio, sea municipal, sea de la Diputación o sea alguno de los pocos que oferta el Gobierno vasco por el reparto competencial. Hay que pasar siempre por el servicio social de base y nos encontramos con unos servicios sociales de base saturados, que me temo que no estamos dejando hacer a las trabajadoras sociales su trabajo, cargadas de tantas labores burocráticas y de tanta carga de trabajo. No les estamos dejando implicarse como les gustaría. Bueno, pues hemos hecho un recorrido, un amplio recorrido por algunos de los detalles, evidentemente, porque no podemos profundizar en todos como nos gustaría, pero si alguien ha estado escuchando a María del Río y ahora dice, bueno, ¿por qué razón le tengo que votar? Y no le ha quedado despejada la duda en un minuto, ¿por qué razón hay que votar por usted? Sí, bueno, pues yo creo que EH Bildu es la primera fuerza municipalista, es quien más representación tiene en los ayuntamientos, y allí donde está EH Bildu, la ciudadanía gana en derechos. Ganamos en participación social, en mejora de vivienda, en mejora de servicios sociales, y todo eso queremos trasladarlo a Bilbao. Y por eso pensamos que votar a EH Bildu lo que hacemos es conseguir que el ayuntamiento se parezca más a la ciudadanía de Bilbao, que sea más feminista, que sea más ecologista y que sea más de izquierdas. Porque lo que nos importa no es de dónde venimos cada cual, sino hacia dónde queremos caminar juntas. Pues María del Río, en este caso candidata de Euskal Herria Bildu a la alcaldía de Bilbao, a la alcaldesa de Bilbao. Le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo. Pues seguro que sí. Y como deseo a todo el mundo, a todos los candidatos, mucha suerte. Muchas gracias. Eskerrik asko.